En una mañana de marzo de 2023, Aurelio Hernández despertó siendo un campesino pobre de Zacatecas. 12 horas después, su nombre aparecería en todos los periódicos nacionales y su vida jamás volvería a ser la misma. Lo que encontró en el interior de un granero abandonado que había comprado por apenas 5,000 pesos no solo cambiaría su destino para siempre, sino que revelaría uno de los tesoros arqueológicos más extraordinarios de la historia moderna de México. Imaginen por un momento la magnitud de lo que estamos hablando. Un hombre que durante 43 años había luchado contra la pobreza, que había visto a sus hijos emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades que México no les ofrecía, que había trabajado tierra árida bajo el sol implacable de Zacatecas sin más compañía que la esperanza de un futuro mejor. Se convertiría de la noche a la mañana en el custodio de un descubrimiento que haría temblar los cimientos de la arqueología mexicana. Pero para entender la verdadera magnitud de lo que Aurelio encontró en aquel granero y cómo un simple campesino se convirtió en el protagonista de una de las historias más extraordinarias de nuestro tiempo, necesitamos regresar al principio de esta increíble historia. Zacatecas, tierra de plata y tradiciones milenarias, se extiende bajo cielos infinitos, donde el viento susurra historias de civilizaciones perdidas. En el municipio de Guadalupe, a 20 kilómetros de la capital del estado, pequeñas comunidades rurales se aferran a la vida con la tenacidad de quienes han aprendido que cada día es una batalla contra las adversidades. Aurelio Hernández había nacido y crecido en estas tierras. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en el campo, conocían cada textura del suelo zacatecano. Sus ojos, acostumbrados a escrutar el horizonte en busca de señales de lluvia, habían aprendido a leer los secretos que la tierra guarda bajo su superficie árida. A los 43 años, era un hombre de pocas palabras, pero de convicciones profundas. Forjado en la escuela de la necesidad y templado por las dificultades de la vida rural mexicana, su pequeña parcela de 2 hectáreas había sido herencia de su padre, quien a su vez la había recibido de su abuelo. 3 generaciones de Hernández habían trabajado esa tierra, sembrando maíz, frijol y chile cuando las lluvias lo permitían, criando algunas cabras y gallinas cuando la sequía amenazaba con destruir las cosechas. Era una vida dura, marcada por la incertidumbre económica y la constante preocupación por el futuro de la familia. Aurelio vivía en una casa modesta de adobe y techo de lámina, construida por él mismo con la ayuda de vecinos y familiares. Su esposa, María Elena, trabajaba ocasionalmente como empleada doméstica en las casas más acomodadas de Guadalupe, mientras que sus 3 hijos habían tomado caminos diferentes. El mayor se había ido a trabajar a una maquiladora en Tijuana, la segunda estudiaba enfermería en la capital del estado con enormes sacrificios económicos, y el menor, de apenas 17 años, ayudaba en las labores del campo mientras decidía su futuro. La comunidad donde vivían era pequeña, de apenas 300 familias, unidas por lazos de parentesco, tradición y necesidad mutua. Aquí, como en tantos pueblos de México, todos se conocían, todos se ayudaban en los momentos difíciles, y todos compartían la sabiduría ancestral de quienes han aprendido a vivir en armonía con una tierra generosa pero exigente. Era en este contexto, en esta vida marcada por la rutina del campo y las preocupaciones cotidianas de la supervivencia económica, donde comenzaría a gestarse una historia que cambiaría no solo el destino de Aurelio, sino la comprensión que tenemos sobre el pasado prehispánico de Zacatecas. Todo comenzó en febrero de 2023, cuando don Sebastián Morales, un anciano propietario de terrenos en la región, decidió vender sus propiedades para mudarse con su hija a la Ciudad de México. Entre los bienes que puso en venta, se encontraba un granero abandonado de aproximadamente 200 metros cuadrados, construido en los años 60 del siglo pasado, que había permanecido sin uso durante más de una década. El granero estaba ubicado en una elevación natural del terreno, a unos 500 metros de la carretera principal que conecta Guadalupe con Zacatecas. La construcción, aunque sólida en su estructura principal de vigas de madera y muros de adobe, mostraba los efectos del tiempo y el abandono.
Algunas láminas del techo estaban oxidadas, la puerta principal había perdido su cerradura original, y la vegetación silvestre había comenzado a crecer en los alrededores. Aurelio había observado ese granero durante años en sus trayectos hacia el mercado de Guadalupe. Siempre había pensado que podría ser útil para almacenar su cosecha o para guardar herramientas agrícolas, pero nunca había tenido el dinero suficiente para considerarlo una posibilidad real. Sin embargo, a principios de febrero, una cosecha excepcionalmente buena de chile le había proporcionado ingresos inesperados. Cuando se enteró de que don Sebastián estaba vendiendo el granero por 5,000 pesos, Aurelio sintió que el destino le estaba dando una oportunidad única. Era exactamente la cantidad que había ahorrado de la venta de chiles, y sabía que un espacio de almacenamiento adicional podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de sus futuras cosechas. Las negociaciones fueron simples y directas, como es costumbre en las comunidades rurales mexicanas. Don Sebastián, un hombre honesto de 74 años, había conocido a la familia Hernández durante décadas. Sabía que Aurelio era trabajador y responsable, así que no hubo complicaciones en la transacción. El 25 de febrero, después de firmar los papeles básicos de traspaso ante un notario público en Guadalupe, Aurelio se convirtió en el nuevo propietario del granero. Durante las siguientes 2 semanas, Aurelio se dedicó a planificar cómo utilizaría su nueva adquisición. Necesitaba limpiar el interior, revisar la estructura del techo, reparar algunos muros que mostraban grietas menores y organizar el espacio para maximizar su funcionalidad. Era trabajo que podría hacer él mismo durante los fines de semana, sin necesidad de contratar ayuda externa que comprometiera su presupuesto familiar. El sábado 15 de marzo de 2023 amaneció como cualquier otro día en la vida de Aurelio Hernández. Después de desayunar con su familia, tomó sus herramientas básicas: una pala, un pico, una escoba y algunas bolsas para basura, y se dirigió hacia su nuevo granero con la intención de comenzar la limpieza general del interior. Al abrir la pesada puerta de madera, los rayos de sol matutino iluminaron un espacio que había permanecido cerrado durante años. El aire olía a humedad y abandono, y pequeñas partículas de polvo danzaban en los haces de luz que se filtraban a través de las rendijas del techo. El piso de tierra compactada estaba cubierto por una capa de hojas secas, pequeñas ramas y los restos de lo que alguna vez fueron costales de granos. Aurelio comenzó su trabajo metódicamente, barriendo primero los desechos más superficiales hacia la entrada del granero. Fue entonces, al llegar a la esquina sudoeste del edificio, cuando su escoba tropezó con algo sólido, enterrado bajo la tierra. Inicialmente pensó que podría ser una piedra grande o tal vez alguna herramienta antigua que hubiera quedado olvidada por los anteriores usuarios del granero. Dejó la escoba a un lado y se agachó para examinar el obstáculo con sus manos. Al apartar la tierra suelta, sus dedos tocaron algo que inmediatamente reconoció como diferente. No era piedra, no era metal, sino algo con una textura lisa y fría que parecía cerámica antigua. Su corazón comenzó a latir más rápido, mientras apartaba más tierra con cuidado. Lo que emergió de la tierra en los siguientes minutos cambiaría su vida para siempre. Primero apareció lo que claramente era el borde de una vasija de cerámica, decorada con diseños geométricos de una complejidad y belleza extraordinarias. Los colores, aunque atenuados por el tiempo, aún conservaban tonos rojos, negros y ocres que formaban patrones intrincados que Aurelio jamás había visto, ni siquiera en los libros de historia que ocasionalmente hojeaba en la biblioteca de Guadalupe. Pero esto era solo el comienzo. Conforme continuaba excavando con las manos, cuidadoso de no dañar lo que estaba descubriendo, más objetos comenzaron a aparecer. Una segunda vasija, más pequeña pero igualmente decorada. Luego otra, y otra más. En el transcurso de una hora, Aurelio había desenterrado parcialmente más de una docena de piezas de cerámica prehispánica, cada una más elaborada y hermosa que la anterior. Fue en ese momento, mientras sostenía en sus manos temblorosas una pequeña figurilla de arcilla que representaba a un guerrero con tocado de plumas, cuando Aurelio comprendió la magnitud de lo que había encontrado.
No era un campesino común y corriente, examinando algunos objetos antiguos. Estaba ante lo que claramente parecía ser un entierro ceremonial prehispánico, posiblemente de la cultura Caxcan que había habitado estas tierras siglos antes de la llegada de los españoles. Sus manos temblaban no solo por la emoción, sino por la responsabilidad que sentía cayendo sobre sus hombros. Sabía, con esa intuición profunda que desarrollan quienes han vivido toda su vida conectados con la tierra, que estaba ante algo que trascendía su propia existencia. Algo que pertenecía no solo a él, sino a la historia de México y a la humanidad entera. La primera reacción de Aurelio fue de total paralización. Durante varios minutos permaneció inmóvil, contemplando las piezas que había desenterrado, consciente de que su vida acababa de tomar un rumbo completamente inesperado. La magnitud del descubrimiento era abrumadora para un hombre que había vivido 4 décadas en la sencillez del campo mexicano. Su instinto inicial fue cubrirlo todo nuevamente, con tierra y fingir que nada había pasado. El miedo se apoderó de él, miedo a las autoridades, miedo a perder su propiedad, miedo a las complicaciones legales que podrían surgir, miedo a que su familia se viera afectada por algo que estaba completamente fuera de su comprensión y control. Pero al observar nuevamente las piezas, especialmente la figurilla del guerrero, que aún sostenía en sus manos, una sensación diferente comenzó a crecer en su interior. Era como si esos objetos le hablaran, como si llevaran consigo la responsabilidad de ser conocidos, estudiados y preservados para las futuras generaciones. Aurelio sabía, sin entender completamente por qué, que no podía simplemente enterrarlos de nuevo. Después de 2 horas de reflexión, tomó la decisión más importante de su vida. Buscaría ayuda profesional para determinar qué hacer con su descubrimiento. Cuidadosamente, volvió a cubrir las piezas con tierra suelta, pero marcó el lugar exacto con algunas piedras para poder localizarlo fácilmente. Luego cerró el granero con un candado nuevo que había comprado días antes y regresó a su casa. Esa noche, durante la cena familiar, Aurelio compartió su descubrimiento con María Elena y su hijo menor. La reacción inicial fue de escepticismo. ¿Cómo era posible que nadie antes hubiera encontrado esos objetos? ¿No sería peligroso involucrarse con autoridades gubernamentales? ¿No podría traerles problemas en lugar de beneficios? Pero cuando Aurelio describió con detalle lo que había visto, la calidad artística de las piezas, la evidente antigüedad de los objetos, su familia comenzó a comprender que estaban ante una situación extraordinaria. María Elena, quien había estudiado hasta la secundaria y siempre había mostrado interés por la historia de México, fue la primera en sugerir que deberían contactar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. El domingo por la mañana, Aurelio se dirigió a la presidencia municipal de Guadalupe. Sabía que el alcalde, el licenciado Roberto Medina, era un hombre educado que podría orientarlo sobre cómo proceder. Después de explicar su situación, el alcalde quedó igualmente impresionado y ofreció ayudarlo a contactar a las autoridades apropiadas. Fue así como, el lunes 18 de marzo, el teléfono de la Delegación Regional del Pimichintosin, Instituto Nacional de Antropología e Historia en Zacatecas, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de las investigaciones arqueológicas en el estado. La primera respuesta oficial llegó el martes, 19 de marzo, en la persona del arqueólogo José María Ferreira, un especialista en culturas prehispánicas del centro de México que había dedicado 20 años de su carrera al estudio de los pueblos que habitaron la región antes de la conquista española. Ferreira, un hombre de 52 años, con una reputación impecable en el ámbito académico mexicano, llegó a Guadalupe acompañado de 2 estudiantes de posgrado y un fotógrafo especializado en documentación arqueológica. Su actitud inicial era de cautela profesional. Había recibido cientos de reportes de supuestos descubrimientos arqueológicos a lo largo de su carrera, y la mayoría resultaban ser malentendidos, objetos de manufactura reciente o hallazgos de importancia menor. Sin embargo, cuando Aurelio abrió el granero y comenzó a desenterrar cuidadosamente las primeras piezas bajo la supervisión de Ferreira, la expresión del arqueólogo cambió dramáticamente. Lo que estaba viendo desafiaba sus expectativas más optimistas.
No solo se trataba de auténticas piezas prehispánicas, sino que pertenecían a un período y estilo que no había sido documentado previamente en la región de Zacatecas. El proceso de excavación inicial reveló la existencia de lo que parecía ser una ofrenda funeraria completa, enterrada a aproximadamente 1,5 metros de profundidad. Las piezas incluían vasijas ceremoniales de diferentes tamaños, figurillas antropomorfas y zoomorfas, ornamentos de obsidiana, cuentas de piedras semipreciosas y lo que posteriormente se confirmaría como fragmentos de códice pintado en corteza de árbol. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Ferreira, utilizando técnicas de excavación científica, descubrió que el granero había sido construido exactamente sobre lo que parecía ser una tumba de élite de la cultura Caxcan, fechada preliminarmente entre los años 1200 y 1400 después de Cristo. La coincidencia era extraordinaria. El granero moderno había servido, sin que nadie lo supiera, como protección accidental de uno de los entierros prehispánicos más ricos encontrados en Zacatecas en las últimas décadas. Las complicaciones comenzaron casi inmediatamente. La noticia del descubrimiento se filtró a la prensa local y para el jueves 22 de marzo, periodistas de Zacatecas, Guadalajara y Ciudad de México habían llegado a la pequeña comunidad rural. La casa de Aurelio se vio sitiada por reporteros que buscaban entrevistas exclusivas, fotógrafos que querían documentar al campesino descubridor y curiosos que llegaban desde comunidades vecinas para conocer de primera mano la historia que comenzaba a aparecer en periódicos y noticiarios televisivos. La situación se complicó aún más cuando diferentes instituciones gubernamentales comenzaron a reclamar jurisdicción sobre el hallazgo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia insistía en su autoridad federal sobre todos los descubrimientos arqueológicos, pero el gobierno del estado de Zacatecas argumentaba que tenía derecho a participar en la investigación debido a la importancia del hallazgo para el patrimonio cultural estatal. Simultáneamente, el municipio de Guadalupe solicitaba ser incluido en todas las decisiones que afectaran a uno de sus ciudadanos más destacados. Aurelio se encontró en el centro de una tormenta burocrática para la cual no estaba preparado. Abogados especializados en patrimonio cultural comenzaron a contactarlo ofreciendo sus servicios, algunos de manera altruista, otros claramente interesados en las posibles ganancias económicas del caso. Empresas de turismo comenzaron a explorar la posibilidad de desarrollar rutas turísticas que incluyeran el sitio del descubrimiento. Incluso universidades extranjeras manifestaron su interés en participar en las investigaciones. El proceso de excavación científica formal comenzó el lunes 25 de marzo bajo la dirección del arqueólogo Ferreira, quien había logrado coordinar un equipo multidisciplinario que incluía especialistas en cerámica prehispánica, antropólogos físicos, geocronólogos y expertos en conservación de patrimonio cultural. La metodología empleada fue meticulosa y exhaustiva. Cada pieza encontrada fue fotografiada in situ antes de ser removida. Se tomaron muestras de suelo de diferentes niveles para análisis de datación por carbono 14 y se realizaron estudios topográficos para comprender la relación del sitio con el paisaje circundante. El granero de Aurelio se había convertido temporalmente en uno de los sitios arqueológicos más activos de México. Los primeros análisis revelaron información extraordinaria. Las piezas cerámicas mostraban técnicas de manufactura y decoración que sugerían conexiones culturales con civilizaciones tan distantes como los pueblos de Michoacán al sur y las culturas del desierto de Sonora al noroeste. Esto implicaba que la región de Zacatecas había sido un punto de encuentro comercial y cultural mucho más importante de lo que se había asumido previamente. Las figurillas antropomorfas representaban individuos con tocados elaborados, ornamentos corporales complejos y expresiones faciales que sugerían diferentes roles sociales: guerreros, sacerdotes, comerciantes y posiblemente gobernantes. Una de las piezas más notables era una figurilla femenina de 20 centímetros de altura que portaba un tocado con representaciones de serpientes emplumadas, un motivo iconográfico
que conectaba la cultura local con tradiciones mesoamericanas más amplias. Pero el descubrimiento más impactante llegó durante la tercera semana de excavación, cuando el equipo de Ferreira encontró fragmentos de lo que parecía ser un códice pintado, el primer documento de este tipo encontrado en Zacatecas. Los fragmentos, aunque deteriorados por el tiempo, conservaban suficientes elementos iconográficos para sugerir que contenían información sobre rituales religiosos, calendarios ceremoniales y posiblemente registros genealógicos de la élite local. Los análisis de datación por carbono 14 confirmaron que el entierro correspondía al período clásico tardío de la cultura Caxcán, específicamente entre los años 1300 y 1450 después de Cristo. Esto significaba que el sitio había sido utilizado como lugar de enterramiento de élite durante uno de los periodos más florecientes de la civilización prehispánica en la región. Los estudios antropológicos físicos de los restos óseos encontrados revelaron que se trataba de un individuo masculino de aproximadamente 40 años de edad al momento de la muerte, con evidencia de una dieta rica en proteínas y una vida relativamente libre de enfermedades degenerativas, características típicas de miembros de la élite social en sociedades prehispánicas. Los análisis geológicos del sitio proporcionaron información igualmente valiosa. La ubicación del entierro no había sido casual. Se encontraba en un punto geográfico que dominaba visualmente el valle circundante, cerca de fuentes de agua permanente, y en una elevación que tenía significado astronómico, alineada con la salida del sol durante el solsticio de invierno. 6 meses después del descubrimiento inicial, la vida de Aurelio Hernández había experimentado una transformación completa que él jamás habría podido imaginar. El Instituto Nacional de Antropología e Historia había reconocido oficialmente su contribución al patrimonio cultural mexicano, otorgándole un reconocimiento especial y estableciendo un fideicomiso que le proporcionaría ingresos mensuales equivalentes a 3 salarios mínimos durante el resto de su vida. Pero más allá de los beneficios económicos, que ciertamente habían mejorado significativamente la calidad de vida de su familia, Aurelio había experimentado un crecimiento personal profundo. Se había convertido en un embajador informal del patrimonio cultural de Zacatecas, participando en conferencias, documentales y programas educativos donde compartía su experiencia y promovía la importancia de preservar la herencia prehispánica de México. Su hijo menor había decidido estudiar arqueología, inspirado por la experiencia vivida en su propia casa. María Elena había comenzado a trabajar como guía cultural en el Museo Comunitario que se estableció en Guadalupe para exhibir réplicas de las piezas encontradas, mientras que sus hijos mayores habían regresado del extranjero para participar en los proyectos de desarrollo turístico sostenible que surgieron a partir del descubrimiento. La comunidad de Guadalupe también había experimentado cambios positivos. El descubrimiento había atraído inversión en infraestructura turística, generando empleos locales y revitalizando la economía regional. Se estableció una escuela-taller, donde jóvenes de la comunidad aprendían técnicas tradicionales de cerámica inspiradas en los hallazgos prehispánicos, creando una nueva fuente de ingresos basada en la producción artesanal de calidad. El sitio arqueológico, que mantuvo el nombre informal de El Granero de Aurelio, se convirtió en uno de los destinos de turismo cultural más importantes de Zacatecas. Las autoridades desarrollaron un programa de visitas guiadas que combinaba la experiencia arqueológica con el conocimiento tradicional de la vida rural mexicana, ofreciendo a los visitantes una comprensión integral de la continuidad cultural entre el pasado prehispánico y el presente. Las piezas originales, encontradas por Aurelio, fueron objeto de una exposición especial en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, donde permanecieron durante un año antes de regresar permanentemente a Zacatecas para ser exhibidas en un museo regional especialmente construido para albergarlas. Esta exposición recibió más de 200,000 visitantes, convirtiéndose en una de las más exitosas en la historia reciente del museo. Los estudios científicos continuaron durante años posteriores al descubrimiento inicial. Los fragmentos de códice
fueron sometidos a análisis especializados que revelaron información previamente desconocida sobre los sistemas de escritura de las culturas del centro-norte de México. Las técnicas cerámicas, documentadas en las piezas encontradas, influyeron en nuevas líneas de investigación sobre las redes de intercambio comercial en Mesoamérica. Universidades nacionales e internacionales establecieron programas de investigación permanente en la región, convirtiendo a Zacatecas en un centro de estudios mesoamericanos de importancia mundial. Estudiantes de arqueología, antropología e historia de México, Estados Unidos, Europa y otros países llegaban regularmente para participar en excavaciones y estudios relacionados con el descubrimiento de Aurelio. El impacto del hallazgo trascendió el ámbito académico y se convirtió en un símbolo de la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural mexicano. La historia de Aurelio fue incluida en libros de texto de educación básica como ejemplo de cómo los ciudadanos comunes pueden contribuir significativamente al conocimiento histórico de su país.